Le doy la bienvenida a este espacio a Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Más allá de los números, Francisco, que son importantes desde luego, más importantes serán las políticas públicas en materia de seguridad. Pero mira, hemos visto a lo largo de estos últimos 15 años, Francisco, cómo las manchas rojas de la inseguridad se han ido moviendo a lo largo y ancho del país durante mucho tiempo, durante el sexenio de Felipe Calderón, pues la zona sur, sureste, el estado de Veracruz, Tamaulipas, luego se fue un poco hacia el norte, Nuevo León. Ahora está un poco más hacia lo que es el occidente, hasta el norte del país. Vaya, por más elementos, sin Guardia Nacional o con Guardia Nacional, sin elementos del ejército en las calles o con elementos del ejército en las calles, México sigue teñido de rojo, Francisco. Efectivamente, si hacemos una memoria, hay que recordar que México es un país que tiene muy poco tiempo con una policía federal capaz de investigar, de reaccionar, de tener inteligencia, es decir, de generar las condiciones para combatir de fondo la delincuencia. Es hasta prácticamente el sexenio de Zedillo cuando se genera la primera Policía Federal Preventiva, que se transforma en Policía Federal en el sexenio de Calderón, pero hay que recordar que Zedillo inició y entregó la Policía Federal Preventiva con 3,000 elementos para todo el país. De ahí nos fuimos a 5,000 con Fox y es hasta con Calderón que la Policía Federal crece de 5,000 a los 40,000 que entregó al sexenio de Peña. Lamentablemente, el proyecto de la Policía Federal fue un proyecto que se abandonó en el sexenio de Peña. Peña recibe con 40,000 elementos, Policía Federal le entrega con 37,000, a pesar de haber creado incluso una división más que fue la de Gendarmería. Pero el abandono, el desfalco a Policía Federal tuvo efectos. Tan es así que la mal llamada guerra contra el narco, que tuvo un aumento sustancial de la violencia a partir del tercer año de la administración de Calderón y que llegó a su máxima expresión en 2011, la Policía Federal y el trabajo que se hizo, y recordemos el caso icónico de Tijuana, entre muchos otros casos, tuvo la capacidad de reconducir y hacer más pequeños a los grupos delictivos. Hacia el final del sexenio de Calderón teníamos aproximadamente 7 entidades en una situación más o menos crítica y a partir de mediados del 2011 hasta el 2016 la violencia se mantuvo constantemente a la baja. De hecho, en 2016, previo al repunte sustancial de la violencia, llegamos casi a los niveles del sexenio de Fox, que fueron los momentos en donde tuvimos la menor tasa de homicidio doloso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese abandono y un abandono de una estrategia nos lleva a un repunte significativo que ha sido imparable. Y luego, pues llega este gobierno que critica a la Policía Federal, que nos dice que la Policía Federal es inepta y corrupta, y sin una depuración, sin un trabajo previo, la pasan completita a la Guardia Nacional. Los que no se quisieron pasar, porque evidentemente se les violaron muchos derechos laborales en términos salariales, de prestaciones, de antigüedad, incluso de nivel y rango de decisión, pues muchos de ellos los corrieron sin pagarles lo que les debían y simple y sencillamente se quedaron con los que estaban ahí, con los que se quisieron quedar, que no necesariamente son los mejores, porque, insisto, no pasaron por una depuración. Y la Guardia Nacional, que hoy tiene los números más altos de la historia de nuestro país, de una institución de seguridad, pues no tiene ni la formación, ni las competencias, ni los protocolos de actuación, ni la estrategia que debería tener. Más del 80% de la Guardia Nacional no ha pasado por un control de confianza. Y cuando Policía Federal tenía 14 meses de formación, la Guardia Nacional tiene pocas horas de formación. Cuando la Policía Federal contaba con una doctrina, con sistemas de evaluación, con sistemas de medición, la Guardia Nacional no cuenta con nada de eso. Y en los hechos, pues es un cuerpo militar
ordenado por militares, en donde los civiles no tienen ningún valor y que no fueron capacitados precisamente para ser civiles. Ahora, yo quiero, en esta crítica que estoy haciendo generalizada a la institución, quiero decir, tanto en el Ejército como en la Marina como en la Guardia Nacional tenemos a verdaderos patriotas y también tenemos a verdaderos expertos en materia de seguridad que sí sabrían cómo hacer las cosas. El problema es que cuando no hay una estrategia, pues no se puede hacer mucho. Hay que recordar que simple y sencillamente lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo ni siquiera corresponde con lo que dice el Plan Sectorial de Seguridad. Tienen dos métricas completamente diferentes y buscan dos objetivos completamente diferentes. Y el plan sectorial se debería de desarrollar en 5 subplanes sectoriales que deberían explicar con peras y manzanas qué es lo que nos esperamos de la seguridad en nuestro país. Y aquí lamentablemente estos ni siquiera se han publicado, por eso no sabemos cómo poder medir a la Guardia Nacional. Bien. Oye, Francisco, también preguntarte, porque sabemos, constitucionalmente hablando, que la seguridad depende de los 3 niveles de gobierno. Sin embargo, como que los municipios se le echaron la culpa a los estados, a los gobernadores a su vez le echaron la culpa a la federación. ¿Cómo retomar, pues, la ley de leyes? ¿Cómo hacerles entender a los políticos mexicanos, los de ahora y los que vienen, que todos somos corresponsables de la seguridad en el país y que si no hacemos lo propio, pues simplemente no vamos a avanzar y quizá en 3, 4 años vamos a estar hablando de lo mismo, Francisco? Efectivamente, los municipios y los estados históricamente han descansado su responsabilidad en la federación. Hay municipios en el país que a lo largo de algunos años hicieron una muy buena construcción de instituciones. Creo que Querétaro es uno de los mejores ejemplos, Mérida tenemos un muy buen ejemplo, La Laguna tiene una excelente policía metropolitana, en Nuevo León en algún momento tuvimos la construcción de una fuerza civil que fue ejemplo para el país, hoy en Guadalajara se está construyendo una policía metropolitana, pero la verdad es que son pocos casos. Uno, porque el dinero, hay que recordar que el dinero para la seguridad proviene de la federación y lamentablemente en los últimos 2 años las policías municipales tienen 0 pesos con 0 centavos. Segundo, las policías municipales lo que tienen que hacer tiene que ver más con una solución de problemas del ciudadano inmediato y la respuesta ante algunos problemas específicos de incidencia delictiva. Y la complementariedad con el Estado debe combatir las bandas, generar la inteligencia y ahora sí, no irnos caso tras caso, sino irnos tras lo que significa verdaderamente el fenómeno delictivo. Y esto tiene que ir de la mano con una fiscalía o con una serie de fiscalías capaces también de investigar y de sancionar, de llevar precisamente un caso para que se sancionen los delitos. El problema es que, de nuevo, si no tenemos suficientes policías, y en México no los tenemos y nunca los hemos tenido, si no tenemos suficientes peritos, ministerios públicos, un ministerio público en nuestro país en promedio tiene 250 carpetas de investigación. ¿Cómo va a investigar 250 casos? O sea, el problema de la seguridad va mucho más allá de a quién le toca qué. Efectivamente, como tú lo dices, Eduardo, a todos nos toca todo y lo importante es que haya estrategia, recursos y disposición a colaborar. Bien, me quedo con eso, con esos 3 elementos, esos 3 bancos de un banco de 3 patas, Francisco, que si le falta una, pues simplemente se cae. Como siempre, es un placer escucharte, escuchar tus análisis, Francisco. Agradezco mucho este espacio para Mega Noticias. Gracias a ti, los invito a que entren en la página de Observatorio porque como tú lo dices, los ciudadanos estamos en indefensión y hay una serie de videos en www.onc.org.mx para que los ciudadanos tengamos prevención. Muchas gracias, Eduardo, y quedo a tus órdenes. Al contrario, gracias por la invitación. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. No nada más el qué, no nada más la numerología, no nada más el por qué, sino tratar de entender el cómo sí se puede salir adelante. Gracias nuevamente a Francisco Rivas.